Muy buenas tardes, mis amigos, mis amigas venezolanos, ecuatorianos o otros migrantes que están aquí en Ecuador. Y bienvenido a la célula Esperanza Viva, a la célula para entender un poco más, un fuente de entender un poco más de quién es Dios y cómo puedo conectar con Él, orar y entender y caminar con Cristo en tiempos difíciles y también en tiempos de agradecimiento. Estoy muy agradecido por la oportunidad de compartir un poco hoy día de la primera de Juan. Y si tiene una Biblia, mi es en inglés, ojalá tiene otro en castellano y puede seguir conmigo en un párrafo nomás. 4 versículos vamos a ver hoy para ayudarnos a entender quién es este espíritu. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este creador que nos dieron vida? ¿Y por qué nos dieron la vida hoy? ¿Cómo podemos pedir a Dios ayuda en caminos en la oscuridad, en caminos de sufrimiento? ¿Y cómo podemos recibir Dios en nuestros corazones para ser más completa internamente? Agradeciendo a Dios porque los han dado, ¿no? Entonces, para conocer a Dios, vamos a escuchar uno de sus discípulos, el último discípulo que vivió en los tiempos de los últimos horas del Nuevo Testamento, el apóstol Juan. En este tiempo fue de los 90, no de 1990, pero los 90. Juan era viejo. Él tuvo experiencia personal y han pasado gente intentando matarlo, han pasado tiempo mirando, andando mismo como con Jesús. Y él era el líder principal de las iglesias en Asia Menor cuando escribió este libro. Y él escribió para nos dar un clave cómo vivir con Cristo. La clave para vivir la vida cristiana con eficaz. La clave era cómo permanecer en Cristo. Él escribió esto por una razón específica, porque había un problema de ideas falsas, ideas de amenaza, ideas que hablaban que Dios, que no fue la verdad. Y la gente estaba confundido, peleando, dividido. ¿Sabe? Con todo lo que está pasando en Venezuela, con todos los migrantes que han salido de Venezuela, incluyendo los problemas aquí en Ecuador, los problemas de COVID, también podemos estar en una posición de confusión. ¿Dónde es Dios? ¿Por qué permiten este sufrimiento? ¿Cómo puedo enganchar con Él para ayudarme, reestablecer, darme energía, sanidad, cuidamiento? Ese es el libro que puede ayudarnos en esto. Y Juan empieza con esto, con su testimonio personal. Si tiene su Biblia, puede ver primero de Juan 1:1, y si no, puede leer aquí mismo, donde está escrito. Mire cómo pasó. Versículo 1. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Yo no conozco Venezuela, ni Caracas, Maracaibo o Trujillo. Nunca me fui. Mi abuelo era misionero en Caracas, años atrás, 1925, no sé.
Pero ustedes pueden explicarme, porque yo ni hoy puedo ir allá, porque no permiten con tanta libertad norteamericanos a ir a Venezuela. Pero ustedes pueden decir a mí, pero yo todavía estaba aquí, yo viví aquí, por allá. Usted puede explicar a mí con primer mano cómo era la vida allá. Y quizás un día ustedes pueden compartir su historia conmigo. Yo quiero escuchar. A veces yo preguntan a los nuevos amigos que tenemos, los venezolanos, ¿cómo es la vida allá? ¿Cómo fue? ¿Cómo vivía bajo tanta persecución económicamente? Cuando no había una oficina, consulta médica, una clínica, cuando no había la medicina, ¿cómo vivió? ¿Cómo fue su viaje por acá? ¿Y cuántos días? ¿Y qué hizo? ¿Y cómo vivió bajo esas condiciones? Aquí Juan puede también ayudarnos a entender quién es Cristo, porque Él andaba allá con Él. Lo que ha sido desde el principio, está hablando de Él escuchó las palabras de Cristo mismo sobre la creación, sobre los días de Moisés o del reino de David, como Jesús mismo era como un miembro de la Trinidad, el Hijo de Dios, el Verbo. Él estaba ahí en el principio, ¿no? Vamos a ver otro versículo que nos ayuda en esto. Él tocado en mano de Dios. Esta es una experiencia, yo quiero entender y Juan está ayudándonos con una introducción a sus testimonios. Entonces, si usted tiene sus notas, no todos han cogido, pero si tiene un papel al lado, por favor, con un papel o con estas notas mismo y su Biblia al lado, escriba las palabras que le impacta, que te impactaron personalmente cuando usted está leyendo. Y ponga una nota descriptiva por qué te impactó. También intenta acatar las palabras esenciales. ¿Cuáles palabras en estos versículos son claves que muevan la oración? Y intentan a poner en pocas palabras, esta palabra quiere decir esto, para entender un poco más, ¿no? A veces habrá una palabra que no entendemos o no conocemos y también podemos anotar esta palabra al lado para investigarlo más después. Pregunta otro pastor o un amigo, miran otra versión de la Biblia para ver, porque atrás de la palabra es el sentido del concepto. Y estos son los conceptos que nos mueven adentro y ayúdanos a guiar mejor en el camino de Dios. Ahora mismo, mira, yo puse unas palabras claves en colores para ayudarnos nosotros, ¿no? Lo que ha sido desde el principio. ¿Principio de qué? Desde la creación del mundo, ¿no? Estaba. Lo que hemos oído, palabras. Lo que hemos visto con los ojos, con nuestros propios ojos. Lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con mi mano. Esto les anunciamos al respecto al verbo que es vida. En inglés, si ustedes tienen mira, cuando tenemos diferentes idiomas, a veces tenemos diferentes palabras y la palabra verbo en inglés, solo ellos puse la palabra respecto a la palabra. Y me gusta castellano aquí un poco mejor porque un verbo es una palabra que da acción, que mueve. Y Dios es que mueve en el respecto de la vida de Dios, la vida suyo, es el verbo que va a mover, es la acción que si quiere conocer a Dios necesita el verbo para iniciarlo y Él inició. Entonces,
El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma, ¿no? Intentan ver palabras en su propio contexto y con pasajes del mismo autor o tema. ¿Sabe cuántos libros escribió Juan? Ya tenemos el Evangelio de Juan y vamos a ver una comparación en un momento desde el Evangelio de Juan que abren un entendimiento de la carta de primero de Juan. También hay otras cartas de Juan, segundo y tercero de Juan y Apocalipsis es de Juan. Entonces Juan escribió una porción medio grande en la Biblia que podemos conocer al autor por medio de sus otros libros, incluyendo esto. Y anota entonces ahora en el Evangelio de Juan cómo concuerda con la carta de primero de Juan. Y yo puse en dos colores acá. Tengo que mover esto un poco para ver todo. Ahí. Y yo voy a ponerme por este lado. Ok. En azul, en el principio, mira en el blanco, lo que ha sido desde el principio. Está un paralelo. En el principio existía el verbo. Lo que ha sido desde el principio, anunciamos al respecto del verbo, ¿no? Entonces, si quiere ver el verbo, ¿qué es el verbo? Vida. Y el verbo estaba con Dios. Es para darnos una idea que Dios es más de una persona, porque dice, y el verbo era Dios. Y sabemos que Dios es uno es, ¿no? Pero también Dios está compuesto del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esto es un buen versículo que podemos ver en el Evangelio de Juan, que es en las letras azules, que el verbo era con Dios, pero también el verbo era Dios. Y literalmente en el griego dice el Dios era el verbo, ¿no? Este cambió el orden en griego original para dar énfasis que son iguales. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Entonces, hablando de qué principio está hablando, en la creación, porque por medio de Jesús, por medio de la Trinidad, todas las cosas fueron creadas. Y para poner más énfasis en esto, sin él, nada de lo creado, mira aquí, llegó a existir. Usted tiene vida solo por la causa de Jesús. Si usted es un padre, un madre, que ama a Dios y tiene un hijo, pero su hijo es un pequeño, fue separado en su nacimiento a otro que le adoptó, va a terminar orando a su hijo. Su hijo es parte de la creación suyo entre el hombre y mujer y Dios. El milagro de Dios que le dio la concepción y la capaz a concebir un hijo, un padre sano. Porque si es posible por tener un padre o una madre enfermo que se olvida. Pero sabe, dice Dios, nunca olvidar mis hijos y no dejar huérfanos. Tengo su nombre, su persona en la palma de su mano, encarado. Como tengo líneas, no se puede ver líneas. El nombre suyo es en palma de Dios. Eso es en Isaías 49. Por medio de él todas las cosas fueron creadas y Dios le ama por esto.
porque usted es una creación de Dios, es la parte de su pensamiento, su movimiento, el movimiento del verbo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y mira aquí, anunciamos respecto al verbo que es vida. El Evangelio de Juan nos ayuda para ver que él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Quiere decir que Jesús mismo es la luz. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice, Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la luz que llega es para iluminar, es para dar vista. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Conoce Dios? No solo en la idea, pero personalmente en su corazón. ¿Conoce Dios? Porque si usted conoce Dios, es por causa de Jesucristo, porque Él es el medio de la vida y Él es la luz que nos guía. Él es la persona que pasa la capaz por la humanidad a ser en comunión con Dios, el Espíritu. Si no conocemos Dios, Dios dijo, somos ciegos, no podemos ver. Sin Cristo somos ciegos, ¿no? Esto está en el primer capítulo, lo que hemos sido, lo que hemos oído. Y mira lo que dice aquí en el blanco, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Podrían ver con sus ojos porque Jesús era la luz de la humanidad. Entonces, mis hermanos venezolanos, mis otros hermanos que tal vez están mirando aquí, si no puede ver Dios, es porque no tiene una comunión con su Hijo, porque su Hijo da luz a la vida. Desde aquí, en palabras claves, tenemos conceptos claves, ¿no? Por esto, las palabras son como una figura de lenguaje, una metáfora que representan algo más profundo. Cuando dijo lo que ha sido desde el principio, estamos hablando de Jesús no solo era un hombre, era Dios, y en este sentido, Dios era eterno. Desde el principio de la eternidad. Es un atributo de Dios. Dios es eterno. Y dijo en primero de Juan, el verbo era Dios. Y si el verbo era en el principio con Dios y el verbo era Dios, Jesús no solo es de la humano, es eterno, es Dios en una sola persona. Y Jesús no pudo morir por sus pecados si no era humano, porque Jesús era eterno. Tuvo que vestirse, entrarse, nacerse. Él tuvo que ser nacido para coger la humanidad. Y de la misma forma nosotros tenemos que ser renacidos para entrar la vida eterna. Dios quiere compartir su eternidad contigo, como Él compartió nuestra humanidad. Increíble, ¿no? Dios era humano. Lo que hemos oído, un sonido. Dios habló, Jesús habló, ¿no? Lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Podremos ver algo físico.
lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Recuerda Tomás que dudó Dios, dice, solo si yo puedo tocar con mis manos los huecos en sus manos, yo voy a creer. Tomás, que tuvo duda, fue convencida en Dios porque tocó. Y mejor que Jesús dijo que ellos pueden no tocar y creer por demostrar la fe, pero ellos tocaban. Y la vida, el verbo, ¿qué es la vida? Entonces, Jesús es eterno, Jesús es Dios. Jesús es la vida y Jesús dijo en el Evangelio de Juan, es la luz de la vida. Su humanidad nos dieron puente para conocer su divinidad. Entonces recuerden esto, Dios quiso entrar la humanidad para darnos puesto a nosotros a entrar o tener comunión o permanecer con la divinidad. Si no tiene concepto de la divinidad, es porque es esto, ¿no? Es porque somos ciegos. Necesitamos la luz. Esta vida se manifestó, se hizo carne. Esta vida, la palabra en el Evangelio de Juan es tabernaculizó, como hizo carpa, vestió en la humanidad. En primero de Juan, donde estamos, se manifestó. Nosotros le hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Dios está aquí. En el tiempo de Juan manifestó humanamente. Después que murió, subió a estar al lado con Cristo. En este momento, Dios, Jesús y la vida manifestó espiritualmente por medio de su Espíritu Santo adentro de nuestro corazón, ocupando mi cuerpo, humanidad, para andar como templo, como el tabernáculo de Dios. Usted puede ver a David. No puede ver la humanidad de Cristo porque Él está al lado derecho y está del Padre. Pero Él está manifestado adentro de mí para comunicar a ti que también Él puede manifestar en ti. Imaginarse a tener la presencia de Dios mismo en su vida. Increíble, ¿no? Que no tiene que esperar a verlo porque se mora adentro. Esto es parte de primero de Juan que quiere darnos luz para tener un consejador que pueden darle las palabras que necesita cuando no entendemos, cuando se siente que están en las tinieblas, cuando vea que hay un sufrimiento tan grave donde mi bolívar antes valía bastante y ahora ni vale el papel que está imprimido. ¿Dónde va el recurso para vivir? Si no sabe, busca la luz. Entonces, mira las palabras claves. Esta vida se manifestó. Y en segunda parte, este es primero de Juan capítulo 1, versículo 2, y primero de Juan capítulo 1, 2b. Dice, estaba con el Padre que se nos ha manifestado. Dice en el Evangelio de Juan, al lado, si tiene la hoja que le di, tengo en columnas, primero de Juan aquí y el Evangelio de Juan, lado a lado, para comprobar. Aquí es encima y abajo, ¿no? El verbo se hizo hombre, tabernaculizó y habitó entre nosotros, entre él y yo.
Él y yo. Ahora tenemos el milagro que se mora adentro de nosotros, que es más cerca. Nosotros la hemos visto y damos testimonio. Estamos proclamando. Estoy aquí en Ecuador para esto. Cuando le doy arroz, Dios le bendiga. No solo es un despido o una saluda. Es verdaderamente que Dios puede bendecirle, como en el arroz que puede bendecirle en su vida personal, alimento espiritual. Damos testimonio de ella, les anunciamos a ustedes la vida eterna. Aquí es. Esta vida eterna es ofrecido a usted, a yo, a su familia, a sus hijos, su esposa, su esposo, sus padres, hermanos, tíos en Venezuela mismo, o donde vive. Está ofrecido. ¿Por qué? Porque estaba con el Padre y que se nos manifestó a compartir con nosotros. David, mucha teoría. Yo no veo cambio. Si no veo, si no puede ver, recuerda que dijo en capítulo 1, lo que aquí hemos visto. Él vio con sus ojos y tú también puedes ver con sus ojos. Juan 1:7, como testigo para dar testimonio de la luz. Este mensaje está haciendo lo mismo y espero que tú misma puedas compartir con otros. Dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeron. Entonces pregunta, ¿se cree que Dios mandó su hijo? Mandó su hijo para estar luz aquí, para coger humanidad, porque sin humanidad Dios no pudo morir y sin morir Él no pudo cargar nuestros pecados y para levantar de la muerte y en su levantamiento fue evidencia que Dios, el Padre, aceptó el pago por tu pecado. A fin de que por medio de Él todos creyeron. Concepto clave. ¿Qué es los conceptos específicos aquí? La vida humana. La vida se manifestó y el verbo se hizo hombre. Jesús tiene una vida humana para entenderles, para ayudarles. Cuando dice, bueno, Dios, tú es espíritu, tiene todo poder, no se siente como yo me siento pobre perdiendo todo. Pero sí, él sabe. Él sabe por medio de su vida humana. Otro concepto, el verbo con nosotros estaba con el Padre y habitó entre nosotros. El verbo que es con nosotros, antes estaba con el Padre, está habitando con nosotros. Vida humano y vida humano que habita entre nosotros y pues los creyeron adentro de nosotros, ¿no? Tercer punto, el concepto, la hatun yuya dice en Quichua, aquí la idea principal, para dar la vida eterna. Dios llegó para compartir una vida eterna. Esto se llama la redención, porque tuvimos una vida, fue hecho para vivir para siempre y que perdimos en pecado. Esto puede ver en el primer hombre de Adán, fue creado para la eternidad y perdió su vida eterna. ¿Por qué? Perdió su vida eterna por el engaño de pecado. Entonces, mandando el verbo a nosotros, habitando en la humanidad, fue para tener comunión en nuestra muerte, para nosotros a tener comunión en su resurrección.
si me entienden? Si algo digo aquí y si no entienden, escribe por favor una pregunta y me manda un texto a este canal de WhatsApp. Para dar la vida eterna que estaba con el Padre y que Él se nos manifestó a fin de que por medio de Él todos creyeron. Él ofreció el remedio por el mundo, pero solo puede recibir por medio de la fe para creer y aplicar a su vida personal. No olvida esto. Blanca es de 1 de Juan 1:2. Este azul es de el Evangelio de Juan 1:7 y 14. Y la 14 es acá, en punto 3, y en punto 1 y 2 es el Evangelio de Juan 1:7. Abre su Biblia, pruébalo, léalo. Está ahí, ¿no? Versículo 3. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo estoy poniendo palabras claves en colores para después ver los conceptos. Está dando testimonio, está anunciando de lo que he visto y oído. ¿Ustedes dan testimonio de su vida en Venezuela? No sabía. Uno me dijo, yo vivo por Maracaibo, la puente más grande del mundo. ¿Han visto? Y yo digo, yo conozco el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios más grande del mundo. ¿Por qué? Porque yo lo vi. Yo escuché por medio del Espíritu Santo que mora y las experiencias en la vida y por medio de tu palabra. Hay mucha gente que no tienen ni una Biblia, ni una palabra, o no aceptaron a Cristo para el Espíritu Santo morir adentro para dar la iluminación. La razón, el propósito, comunión. Esta palabra de comunión en griego se llama koinonia. Koinonia es comunión íntima. Dios quiere tener koinonia contigo y Dios quiere su koinonia a pasar entre nosotros como iglesia. Somos como iglesia puesto en el mundo para anunciar a los perdidos que puede tener koinonia. Y tal vez parte de su viaje a Ecuador era para encontrar esta koinonia. Y cuando regresan a sus casas, puede compartir con otros. O tal vez usted llegó aquí como un creyente en Cristo y llegó a Ecuador y dice, Dios, ¿por qué me mandó aquí? Y mira al lado. Hay un hermano venezolano, hay un hermano ecuatoriano que no conoce. En un sentido no es hermano. Es otra persona que son ciegos y tu testimonio pueden ayudar a ellos a llegar a entender cómo es vivir con koinonia, con comunión con Dios. Si es así, usted es misionero, ¿no? Mandado para compartir con otros. O tal vez ustedes están aquí para escuchar. Pero no importa porque la vida que tenemos tiene un propósito más de mis deseos personales. Es para dar amor a otros, ¿no? Mira acá, Juan 3:16. Mismo estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Se siente perdido? Se siente perdido porque estoy aquí, porque Dios permite este sufrimiento, porque Dios me puso en unas condiciones imposibles. Ahí, el plan de Dios es para no se pierda, pero para ver la luz,
para tener la comunión, para entender que Él llegó a la humanidad para morir, para darnos capaz a vivir en la vida eterna. Para todo el que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, palabras claves: koinonia o comunión íntima. La vida eterna es koinonia por medio de la fe en Cristo Jesús. Comunión con nosotros. Comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión por medio de fe en Jesucristo. Mira, comunión y permanecer son puntos principales en 1 de Juan en cómo vivir con propósito, cómo vivir en confusión y cómo vivir en la oscuridad. Cómo permanecer en Cristo es para tener luz. Y esta luz le da vida. Esta luz repara la separación, el matrimonio entre padre e hijos y darnos propósito cuando somos en deseparación. Agradecer a Dios por la oportunidad a entrar una vida con propósito. El último versículo y terminamos porque eso es más largo. Espero que no se cargue bastante su teléfono y si es así, puede escucharlo y después borrarlo y voy a poner también en YouTube para regresar sin sobrecargando su teléfono. Mira cómo termina este párrafo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. En el Evangelio de Juan, en 1:12, más a cuantos los recibieron, a los que crean en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces te pregunto, ¿creen en Dios? ¿Sí o no? Muchos dicen sí. Es bueno. ¿Han recibido a Dios? Es otro. Si no han recibido, no tienen el derecho a ser hijos de Dios. Yo tengo una agua de coco. ¿Creen en el agua de coco? Amén. No cuesta tanto. ¿Tienen el agua de coco? No, yo tengo. Aunque crean, no tienen. Pero si quiere tener, hay que recibir. Es un privilegio entregar el arroz y lenteja, los huevos, los pañales y cobijas o Biblias o cualquier cosa. Pero no puede llevar si no venga y coger. Más a cuantos lo recibieron. A los que crean es la forma de recibir. En otros versículos bíblicos, cuando arrepientan de los pecados, y esto va a ser en versículo 9 más luego. Si tiene una Biblia, sigue leyendo hasta versículo 10. ¿No? Versículo 9 está hablando de la confesión de pecados para ser perdonado. Es parte. La comunión viene bajo la sangre de Cristo, que nos perdona por sus pecados. En esto, nuestra alegría sea completa. Espero que dar un poco estimulación cuando está pensando qué pasó con mi vida, qué pasó con mi familia y qué pasa cuando no hay trabajo, qué pasa cuando me siento solito. Hermanos y hermanas, piensen esto. Hay luz, porque cuando tiene un propósito para estar, puedo tener alegría en mi sufrimiento. Y esta alegría en sufrimiento va a ser un testimonio cuando hay otro no tiene ni una esperanza. Y por esto la célula se llama la célula esperanza viva, porque tenemos una esperanza viva en la resurrección,
en la humanidad, hasta aún en la muerte cuando nosotros enganchamos con Cristo. Amén. ¿No? Ora conmigo. Y gracias, Padre, por este día, esta grabación, donde sea. Y gracias, Padre, para darnos un diferente tipo de luz que encontramos en tu palabra. Un tiempo de analización para ver qué dice tu palabra, para entender. Si no puedo ver, no tengo luz. Y si no tengo luz, no tengo vida. Y si no tengo vida, no tengo esperanza. Y si no tengo esperanza, me siento solito. Pero con la luz, con la idea que tú acogiste y entró y vestió con la humanidad para ser 100% hombre y llegando de la divinidad, podrían entenderme, andar a mis pasos y cargar a mis pecados y morir por mí. Y en su resurrección es una declaración que el Padre recibió el pago por mis pecados. En este momento, yo puedo también vestirse en la vida eterna, en la eternidad y tener luz, entendimiento, esperanza, propósito y puedo aguantar cualquier desafío que llegue. Entonces perdóname, Padre, por mis pecados y darme reconocimiento de tu evangelio. Y yo quiero apoyar y afirmar en mi vida, aceptar y recibir el pago que hiciste por mí, para yo también a recibir luz, recibir la vida eterna, y para yo también, Padre, a tener alegría contigo, coinonía con mis amigos y coinonía contigo. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y arrepentimos de mis pecados y levanto, limpio, justificado, bajo tu autoridad. Entrego mi vida. Amén y amén. Gracias, hermanos, por escuchar, hermanas, para leer la Biblia y reflexionar. Y manda sus comentarios a nuestro canal de WhatsApp y preguntas. Y también si hay una petición que quiere el grupo por orar por ustedes, una necesidad, una alegría, una respuesta de oración o una petición por algo específico en su vida, comparte en el canal de WhatsApp. También puede escribir a mi número específico por peticiones personales que solo quiere nosotros orar. Yo voy a compartir con María y, y adelante. Y nos vemos en los caminos en Riobamba esta semana y la próxima. Dios te bendiga. Chao.